Hoy estamos a miércoles 29 de julio, casi se acaba este mes para darle inicio al octavo del año, que es agosto. Estamos a través de Play 95.5 FM Network. Somos Pasión por la Música. Esto es El Medio Lunch y es momento de tomarnos el cafecito de esta mesa con otro invitado importante. Este guayollito nos lo vamos a tomar con un colega y sobre todo conferencista con amplia experiencia en el mundo de la aventura, quien nos viene a hablar sobre su trayectoria de expedicionario a conferencista. Bienvenido Jimmy Marul a los estudios de Play 95.5 FM Network, que además ha sido tu casa, te recibió durante un tiempo acá, así donde estuviste al aire con tu programa. Bienvenido. Muchas gracias, un privilegio estar aquí como siempre, en casa, como tú dices. Bueno, mira, de lo que se trata simplemente es de transmitir un mensaje positivo. Tenemos un gran país, tenemos un gran futuro y tenemos mucho que hacer para consolidar ese futuro. Jimmy, tienes ya una trayectoria amplísima como piloto, además has sido instructor de vuelo, cineasta, fotógrafo, productor, has realizado incontables aventuras a lo largo y ancho de nuestra geografía, y eso también de alguna manera lo has ido plasmando en tu trabajo en la radio, en las conferencias que has ido brindando, y justamente hay un ciclo y hay un proyecto para llevar este mensaje positivo a lo largo de charlas que inspiren y motiven a otros. Así es, ya tengo unos 6 años realizando conferencias en toda Venezuela y enfrentando las audiencias más variadas que te puedas imaginar. La experiencia es formidable porque siempre es un mensaje positivo y básicamente es llevarte a la cocina de la aventura, por aquello de que el riesgo necesita gerencia y la gerencia de empresas necesita riesgo. Hay algo interesante en este momento, y es que de pronto en Venezuela estamos careciendo de alguna manera de líderes políticos, sociales, que de alguna manera nos encaminen o nos motiven a visualizar y a vislumbrar ese país que todos queremos, que todos añoramos, que todos en algún momento extrañamos, y del cual, por ejemplo, en tu generación y en la mía, que hay una brecha de por medio, pero que crecimos con otros valores, con otra formación, un país donde le abríamos las puertas a inmigrantes a que vinieran a hacer país, valga la redundancia, y hoy en día le estamos cerrando las puertas a aquellos que quieren construirlo. Entonces hay una vertiente muy, digamos, paralela, sí, en estos dos mundos. ¿Y cómo vienes tú a entrar en este plano de conferencista para motivar? Mira, lo más importante que necesitamos es una cosa que se llama trabajo en equipo. Mientras no trabajemos en equipo como sociedad, como familia, como institución, como todo lo que debemos ser, somos un montón de gente dispersa haciendo cada cual lo suyo. Para mí lo más importante, y ese ha sido el foco de mis conversaciones, de mis presentaciones, es el trabajo en equipo, el liderazgo, el reconocimiento al otro. Y todo eso junto, fíjate que no tiene pues ninguna connotación que no sea deportiva. Y sin embargo es un trabajo muy intenso porque, mira, con médicos de una institución, con los maestros universitarios, con los mismos estudiantes y con grupos empresariales, el común denominador es ese: tienen que aprender a trabajar en equipo. Así mismo, Jimmy, y justamente yo creo que eso es algo de lo que hemos ido perdiendo nosotros como sociedad, el respeto a los valores y el poder contar con el apoyo de gente que te nutra alrededor y que no te sientas amenazado por las capacidades o cualidades de esa otra persona. Al contrario, más bien unirlas para hacer fortaleza. Yo creo que ese es el mensaje que deberíamos de ir aplicando en todos los términos y que valga para los líderes políticos también y sociales que son los que dictan los caminos y el rumbo del país. Porque fíjate que los políticos son un puñadito muy pequeño en comparación con el país. Sí, señor. El país somos 30 millones de personas que tenemos voz y voto, y esas personas a la vez tenemos el deber de empezar a recuperar nuestros espacios como sociedad para que se nos respete. Válido en todos los sentidos, ¿entiendes? O sea, la persona que no conoce sus derechos, no conoce sus deberes. Así es. Continuamos conversando con Jimmy Marul, conferencista, piloto, además récord Guinness en el año 1987, que lo vamos a abordar al regreso, pero bueno, seguimos conversando con nuestro invitado de esta segunda media hora en el Medio Lunch,
Jimmy Marul, quien aprovecha esa experiencia que lo ha llevado durante más de 40 años a surcar los cielos y haber sido pionero del vuelo libre en Venezuela, con el cual te ganaste el récord Guinness en el año 1988 cuando estabas cruzando el Tepuy Autana. Quiero que me hables un poquitico de esa experiencia y sobre todo que atesoras en tu vida, no solamente como profesional, sino personal sobre todo, ¿no? Así es. Mira, la experiencia de Autana es una historia por sí misma, porque la Autana es un tepuy espectacular al sur de Puerto Ayacucho que tiene la forma del tronco de un árbol. Y las tribus que viven alrededor dicen que ese es el árbol de la vida. Como si no fuera suficiente un sitio tan mágico como ese. Y tan lleno de energía, además. Dios le regaló una caverna que lo atraviesa de lado a lado cerca de la cima. Y yo la vi por primera vez en el 86 y se me clavó la idea pues de intentarlo con un avión. Me pasé 2 años planeándolo. Las locuras tienen que hacerse con la cabeza. Y además un riesgo al cual te expusiste. Absolutamente. ¿Qué experiencia, qué enseñanza le puedes brindar todo al público de eso en particular? Algo que parecía descabellado, que me imagino que más de uno te habrá visto como un loco, como bien lo acabas de decir, claro. Y que lo lograste, y que no solamente lo lograste, sino que quedó reseñado en la historia. Bueno, tú sabes que todas las cosas locas, todas las cosas que se consideran locas, son así hasta que se realizan. Cuando se llevan a cabo, oye, no estaba tan loco. Esto es el caso. Autana para mí fue una obsesión de 2 años. Además un desafío. Y un desafío, exactamente. Y cuando salió perfecto, todas las personas que dudaban, pues cambiaron de bando. Dijeron, oye, qué interesante, qué bien. Y por supuesto, cuando entró en el Guinness, mayor razón para reconocer que un proyecto así debe ser hecho en Venezuela por un piloto venezolano. Jimmy, ya nos queda casi poquito tiempo para despedir el programa del día de hoy, pero yo quiero que justamente nos compartas que además todas esas experiencias que has acumulado de aventuras, de expediciones, de riesgos, también son motivacionales y te han servido para ir brindando conferencias a lo largo de un tiempo en universidades, a nivel de empresas, y todo aquel que quiera de alguna manera buscar motivación a través de la figura de una persona, como es el caso tuyo, que nos has brindado positivismo, que nos invites cuáles son las próximas conferencias, dónde vas a estar y cómo podemos seguirte o cómo podemos contactarte para que seas tú la voz de la experiencia en estas charlas y talleres. Bueno, en primer lugar el contacto sería lo más fácil, pues @ mi nombre, Jimmy Marul, JIMMY-MARULL, en todos los medios, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Básicamente ese es un contacto directo. Mis próximas conferencias son en el Zulia y en Maracaibo, 2 seguidas. Cuando las hago en la Universidad Metropolitana o en la Simón Bolívar o en la Católica, por supuesto, si quieres lo avisamos por radio para que la gente asista, porque es una experiencia compartida. De lo que se trata básicamente es un concepto de crear el trabajo en equipo a través de lo que yo llamo la gerencia del riesgo. El riesgo se gerencia. Así mismo, sí. Cualquier cosa que tú vayas a hacer, tú llevas los factores que comprometen esa actividad y te das cuenta que puedes tomar el riesgo o no. Y también saber cómo minimizarlo para poder llevarlo a la excelencia. Es que esa es la magia del riesgo. El riesgo es una actividad que tú puedes controlar. Hasta enamorarse primer riesgo. Por favor, esa es una de las más peligrosas. Y ahí entra la palabra peligro. Así es. Okay. Jimmy, quiero agradecerte que nos hayas visitado hoy en esta casa, Play 95.5 FM. Estuviste cuando era jazz antiguamente. Así es. Y nosotros nos toca despedirnos por la tarde del día de hoy.